Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy la profesora Fernanda Moreno, profesora de matemática. En esta oportunidad nos encontramos para explicar cómo es el cambio de una fracción pasarla a decimal. En el tutorial anterior habíamos visto cómo el número decimal lo pasábamos a fracción. Y ahora vamos a hacerlo al revés. Una fracción, ¿cómo la pasamos a un número decimal? ¿Cómo la expresamos en un número decimal? Primero vamos a recordar lo que era una fracción propia, impropia y mixta. Propia era cuando el numerador era menor que el denominador. El numerador es menor que el denominador. Y en la impropia es al revés. Fíjense, ¿quién es el menor? El denominador es menor. ¿Está? Acá es el numerador es menor y acá el denominador es el más chico, el numerador es más grande. Y en la mixta se expresa el número entero y el número decimal, la parte decimal como fracción. ¿Está? Siempre tienen que tener en claro cuándo una fracción es propia, cuándo es impropia y cómo se expresa como un número mixto. Vamos a los ejemplos para empezar a explicarles cómo paso a decimal una fracción. Tengo el primer ejemplo que es 6 séptimos. Fíjense, esta fracción es una fracción propia, impropia o mixta. Mixta ya vemos que no está expresado como un número mixto, está expresado como una fracción. Por lo tanto, es propia o impropia. ¿Qué caso es este? ¿El numerador es más chico o más grande? El numerador es más chico. Si el numerador es menor, estamos frente a una fracción propia. ¿Cómo la pasamos a esa fracción propia decimal? Y vamos a dividir el numerador dividido el denominador. Recuerden que yo siempre les decía que esta es la línea divisoria. Para obtener de una fracción un decimal se divide numerador y denominador. Vamos a dividir 6 dividido 7. Como el 6 es menor que el 7, no lo puedo dividir. Siempre recuerden que el dividendo debe ser mayor que el divisor para poder dividir en cualquier división común. Como en este caso es menor, voy a poner 0, en el cociente. Esto se llama cociente en toda división. Y ese 0 y la coma me habilita a poner un 0 imaginario en el dividendo. Ahí se me forma el 60. Y ahí el 60 sí lo puedo dividir por 7, me alcanza. Me pregunto, 7 ¿por cuánto se acerca a 60? 7 por 8 me da 56. 7 por 9, 63, ya se pasa. Entonces sería 7 por 8, 56, que se lo resto al 60. 60 menos 56, sobran 4. Y acá daría 0. Bajo otro 0 imaginario si quiero seguir dividiendo. 40, 7 por 6 por 7, 42, se pasa. Entonces sería 7 por 5, 35. Resto me sobran 5. ¿Está? Si quiero seguir dividiendo, vuelvo a bajar otro 0 imaginario. 7 por 6, 6 por 7, 42. 7 por 7, 49. Resto, me sobraría 1. Puedo seguir dividiendo, pero ya con 3 decimales alcanza. Así que esta fracción representa este número decimal. ¿Está? 0,857. Vamos a otro ejemplo. Tengo la fracción 2 tercios. Tengo que identificar primero si esta fracción es propia, impropia o mixta. Mixta no es, ya no es un número mixto. ¿Es propia o impropia? Fíjense, ¿el denominador es menor? Sí. Entonces estamos frente a otra fracción propia. ¿Cómo hago para pasar la decimal a esa fracción? Divido, como hice con el ejemplo anterior. Hago 2 dividido 3. El 2 es menor que el 3. Entonces, para poder dividirlo, tengo que poner 0, en el cociente y ese 0 me habilita a poner un 0 en el dividendo. Se me formó el 20. Ahora sí puedo dividirlo por 3. 3 por 6, 18. Es el que más se acerca porque 3 por 7 se pasa.
Entonces 3 por 6, 18. Se lo resto al 20, sobran 2. Para seguir dividiendo bajo otro cero imaginario, que me vuelve a formar 20. Hago 3 por 6, 18. Le resto el 20, me sobran 2. Bajo otro cero imaginario, se me forma el 20. Y así sigo. 6 por 3, 18. Sobran 2. Y así puedo seguir infinitamente. ¿Qué quiere decir? Que este 6 se repite infinitamente. Entonces me da 0,6. ¿Cómo indico que este 6 se repite infinitamente? Con un arco. Ese arco me indica que ese 6 se repite infinitamente y es un número periódico. Estamos frente a un número periódico. ¿Cuándo se le dice a los números que son periódicos, decimales periódicos? Cuando tienen un número que es decimal, detrás de la coma, que se repite infinitamente. ¿Estamos? Vamos al tercer ejemplo. Tengo 16 quintos. ¿Frente a qué tipo de fracción estamos? ¿Propia, impropia o mixta? Mixta vemos que no es un número mixto, porque no está expresado de esta manera. Entonces tenemos que ver si es propia o impropia. Acá el numerador es más grande y el denominador es más chico. O sea que estamos frente a una fracción impropia, es esta. ¿Y cómo la pasamos a decimal? Lo mismo, haciendo la división 16 dividido 5, dividiendo numerador dividido denominador. Acá en este caso me alcanza. Puedo hacer 16 dividido 5. 5 por 4, 20 se pasa. Entonces 5 por 3, 15. Al 16 me sobra 1. Si quiero seguir dividiendo, pongo una coma en el cociente y esa coma me habilita a bajar un cero imaginario. ¿Ven? Acá no es como la división anterior que ponía de entrada 0, para agregar un cero imaginario. Acá me alcanzaba. Dividí, pero me sobró 1. Si yo quiero seguir dividiendo para aproximar a la cuenta que sea bien exacta, pongo coma en el cociente y bajo un cero imaginario. Al bajar ese cero imaginario se me forma el 10 y ahí sí puedo seguir dividiendo. Si no, antes no podía seguir dividiendo 1 dividido 5. ¿Está? Porque me había quedado de resto 1. El 1 no lo podía seguir dividiendo por 5 porque es menor. Entonces, al poner la coma, me habilita a bajar un cero imaginario y se me forma el 10. El 10 sí lo puedo dividir por 5. 5 por ¿cuánto me da 10? Por 2. 5 por 2 me da 10. Al 10, 10 menos 10, 0. Ahí no bajo más, ya me dio exacta la cuenta. Que me dio 3,2. O sea que esta fracción representa este número decimal, 3,2. Acá vamos a indicar el 3, es lo que yo llamo parte entera. Y lo que está detrás de la coma es parte decimal. ¿Estamos? Esto ya se los había dicho. Lo que está delante de la coma se denomina parte entera y lo que está detrás de la coma parte decimal. Vamos al último ejemplo. Y acá sí tenemos una fracción mixta, que se expresa la parte entera y la parte decimal en fracción. Por lo tanto, yo ya sé que mi parte entera, ¿qué número es? 3. Tengo que ver cuál es mi parte decimal expresada en fracción. Voy a hacer esa división. 5 dividido 8 es 3 a la 5 octavas. Voy a hacer 5 dividido 8. Voy a dividir esa fracción. También, nuevamente, el 5 no me alcanza para dividirlo en 8. Entonces pongo 0, y agrego acá un cero imaginario. Ahora sí, el 50 me alcanza para dividirlo en 8. 8 por ¿cuánto se acerca a 50? 8 por 6, 48. 8 por 7, 56. No, por 6. 6 por 8, 48. Al 50, que se lo resto, me sobran 2. Bajo otro cero imaginario. Total, ya estoy en la parte decimal. Entonces bajo otro cero imaginario, se me forma el 20 para poder seguir dividiendo. Si me quedaba 2, no podía seguir dividiendo, porque el 2 es más chico que el 8. No puedo seguir dividiendo. Entonces bajo un cero imaginario. 20. 6 por 2 por 8, 16. 3 por 8, 24 se pasa. Entonces por 2. 2 por 8, 16. Le resto al 20, me sobran 4. El 4 no me alcanza para dividir por 8. Entonces bajo otro cero imaginario. 5 por 8 me da 40. Al 40 le resto, me da 0. Me queda exacta la cuenta.
0,625 me da. Pero esta parte me da eso. ¿Yo qué parte entera tenía? ¿0 o 3? 3. Entonces le voy a poner la parte entera, que era 3, que yo ya la tenía. Yo quería saber cuál era la parte decimal que estaba expresada en fracción y la pasé a decimal. Es 625. Y el 3 es mi parte entera. ¿Estamos? Así paso un número mixto a decimal. Y así paso una fracción impropia decimal y una fracción propia decimal. Espero que les haya quedado claro. Nos vemos en el próximo tutorial.